Hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos para este culto dominical, este primer culto dominical. Amigos también, bienvenidos. Y a los hermanos que se conectan con los medios digitales, sean amigos o hermanos en la fe, siempre motivo de alegría compartir la palabra del Señor. En este culto vamos a meditar en el capítulo 15 del libro de Génesis. Abraham y Lot tomaron caminos diferentes porque Abraham pecó, Lot también, y Abraham reorientó su vida hacia Dios. En cambio, Lot no lo hizo así. Nos dice el capítulo 12, en el versículo 4, que lo vemos a Abraham obedeciendo parcialmente, porque Dios le había dicho en el 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Abraham no lo hizo así fielmente, dice el 12:4, y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y fueron a la tierra prometida. Y esto no hizo bien Abraham en llevar a su sobrino Lot. Conocemos de las consecuencias. Luego Abraham fue para Egipto, lugar al cual nunca debió descender. Esto dice 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Y lamentablemente allá Abraham también hizo lo malo, porque sabía él que su esposa es hermosa, y le dice en el verso 13: di que eres mi hermana. Y entonces el esposo le enseñó a mentir a su esposa, y ella por supuesto mintió. La consecuencia triste es que cuando la vio Faraón, la estuvo preparando para que sea su mujer. Eso dice el verso 15. También la vieron a Sara los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. No convivió con ella, pero sí un año la preparaban para luego entregarla al rey. Y Dios intervino, y aprendíamos que no hemos caído porque Dios nos ha guardado. Todos hemos sido tentados, pero el Señor ha estado a nuestro lado y Él nos ha socorrido. Dice el 17: mas Jehová hirió a Faraón, Dios intervino, y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y luego vemos a Faraón amonestando a Abraham y lo expulsó de ahí, de su territorio. Dice el versículo 20: entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Pero en el 13:1-4 lo vemos a Abraham volviéndose a Dios. Y esto es bueno. Cuando pecamos, siempre un camino tenemos, y el único camino es el arrepentimiento. El único camino es la confesión de pecado, el volverse a Dios. Hermanos, no hay que quedarse en el pecado, no hay que quedarse en Egipto. Y Abraham no se quedó en Egipto, él salió y volvió a la tierra a la cual Dios le ordenó que fuera. Esto lo tenemos en el 13:1-4. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Mucho de eso lo obtuvo en Egipto. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, significa
casa de Dios. Abraham volvió a la casa de Dios, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Betel, casa de Dios, y Ai, un lugar de escombros, un basurero, un lugar inhóspito. Por ahí vivía también gente muy mala, y en medio de ellos vivía Abraham, y volvió allá. Pero más importante, lo del verso 4. Volvió al lugar del altar que había hecho allí antes. Y allí, en ese lugar donde Dios lo bendijo y donde le dijo que vaya y allí se quedara, invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Invocó significa pidió auxilio, clamó a Dios. Hermanos, esto es lo correcto que debemos hacer, volvernos a Dios. Pecamos, volvernos a Dios. No tenemos que justificarnos ni culpar a otros, porque esa es tendencia humana. Sencillamente, con valentía, reconocer y decir: Señor, pequé. A Dios le agrada que le confesemos, y confesar el pecado es decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado. A Dios hay que decirle puntualmente: mira, Señor, puntualmente esto hice de malo, que Dios lo conoce muy bien, pequé. Para que una pareja se reconcilie, tienen que confesarse sus pecados. Y el hombre tiene que contarle a su esposa puntualmente lo que ha pasado, y su esposa contarle a él puntualmente lo que sucedió. De otra manera no hay liberación. Cuando tendemos a solapar, a esconder un poco. Aquí dice el versículo 4, volvió al lugar y allí clamó a Dios, allí invocó el nombre del Señor, y Dios, que es bueno, lo perdonó. En contraste, Lot se separó de Abraham, Abraham se separó de Lot, y él, como era un hombre ambicioso, dice el verso 10 del capítulo 13, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era tierra fértil, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, era como el huerto de Edén, y también como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y dice verso 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Al fin Abraham hizo lo correcto, él obedeció, porque Dios le dijo: no lo lleves a tu sobrino, y él lo llevó. Es difícil tener una sociedad con la familia, generalmente no funcionan. Hay algunas excepciones, pero cada uno tiene que proveer para su hogar. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Y qué dice el verso 13? Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Allí Lot se enriqueció, allí Lot también ocupó un lugar de honor, estaba en la puerta, como se transformó en un político también, pero su familia estaba perdida allí en Sodoma. Y hubo un momento, dice el capítulo 14, cuando los reyes del 14:1 pelearon contra los 5 reyes del 14:2. Los del versículo 1 del capítulo 14, ellos son Amrafel, Arioc, Kedorlaomer y Tidal. Pelearon contra los del versículo 2, eso es Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar, aquella pequeña ciudad a la cual los ángeles llevaron a Lot
también, y a su esposa y a sus 2 hijas. Y esta ciudad de Sodoma fue saqueada y allí a Lot le robaron todo. Y también fue sacado Lot de la ciudad de Sodoma y allí tuvo la oportunidad de reorientar su vida. Abraham, que lo amaba, armó un pequeño ejército y lo liberó. Esto nos dice el capítulo 14, el versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y vean lo que hizo el valiente Abraham con su pequeño ejército. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Hermanos amados, cuando Lot salió de Sodoma y ya recuperó a su familia y sus bienes, él tuvo la oportunidad de reorientar su vida. Él tuvo la oportunidad, como Abraham, que salió de Egipto, él salió de Sodoma y tenía la oportunidad de volverse a Dios, pero no lo hizo. ¿Cuál es la diferencia entre Abraham y Lot? Abraham pecó y se volvió a Dios. Lot pecó y no se volvió a Dios. Él siguió en Sodoma. Y como lo veremos más adelante, en el capítulo 19, él seguía viviendo en Sodoma y allí su familia se corrompió. No le importaba la plata, la fama, la influencia que él tenía en Sodoma. Dice el 19:1, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y todos los que se sentaban a la puerta tenían un cargo importante. Hermanos, hay que siempre volverse a Dios. En el capítulo 15 ya tenemos a un Abraham que se volvió a Dios, pero un Abraham con temores, un Abraham con dudas y un Abraham con incertidumbre. Vamos a ver esas 3 situaciones de Abraham, porque ese es el tema para esta mañana. ¿Cómo reafirmó Dios su pacto con Abraham? ¿Por qué decimos reafirmó? Le dijo: a ti te daré la tierra prometida. Pero reafirmó lo que él ya lo dijo en otros lugares. Por ejemplo, 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Ahí está la promesa. También 13, 15 y 16. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y acá en el capítulo 15 le dice en el verso 4: no te heredará el esclavo Eliezer, sino hijo tuyo será el que te heredará. Y verso 5 del capítulo 15: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Qué vemos entonces en el capítulo 15? Dios reafirmando su pacto con Abraham. En los pactos que Dios hace, siempre Él cumple su parte, aunque su pueblo no cumple con la suya. Y veremos más adelante que el matrimonio también es un pacto. ¿Cómo reafirmó Dios su pacto con Abraham? Primero, Dios quitó
los temores de Abraham, reafirmando su promesa. ¿Dónde vemos que tenía temores? En el 15:1, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, no temas. Hermanos, hoy vivimos cierta paz, pero hace poco teníamos muchos temores. Ninguno puede decir que no los tenía. Toda una mortandad cada día, la delincuencia creciente, la inseguridad, secuestros por todas partes. Y Dios está teniendo misericordia de nuestro país, porque vivimos en una situación diferente, de una relativa paz, por la gracia del Señor. Pero teníamos temores. Habían ya muchos cultos en muchos lugares que se suspendieron porque la gente en la noche tenía temores. Damos gracias a Dios porque aquí nunca suspendimos ninguna reunión y siempre los hermanos y amigos continuamos asistiendo. Pero otros no, temores. ¿Cuáles eran los temores que embargaban a Abraham? Bueno, él recién tuvo una guerra que le enfrentó con los 318 esclavos suyos, trabajadores de él, y él tenía temor de la revancha de estas personas. Vivía en medio de gente impía y él tenía temores de acechanzas, de ataques de él, de su familia y de los suyos. Temor de la venganza de los países vecinos. Dice el Señor, le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. El escudo es para defender, y tu galardón será sobremanera grande. Tu recompensa, galardón es recompensa. No temas. No vas a vivir en pobreza. No te va a faltar comida. No temas. Estos enemigos que viven alrededor tuyo no te van a atacar. No temas. Vivimos en lugares peligrosos, pero Dios nos dice: no tengamos miedo, no temas. Dios quitó los temores de Abraham, reafirmando su promesa. Aquí vemos su temor y le dice, respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo que ando sin hijo? Me prometes y me prometes una prole, me prometes una simiente, me prometes una familia. ¿Y cómo si ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasén, un esclavo llamado Eliezer? No tengo hijo. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. A Dios le agrada que le digamos lo que sentimos. Aquí vemos nosotros a un Abraham transparentado. Hermanos, no le faltamos el respeto a Dios cuando obramos como Abraham. Decirle: Señor, bueno, yo te he pedido esto y tú no me lo has concedido todavía. Con amor, con respeto, a Dios le agrada que hagamos lo que hizo Abraham. Y le dice: mira, no me has dado prole, no tengo hijo, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra de Jehová diciendo, y siempre Dios con paciencia al angustiado Abraham, al temeroso Abraham, le dijo en el verso 4, no te heredará Eliezer, tu esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Qué necesitaba Abraham? Una cosa: paciencia. ¿Y qué es paciencia? Sufrir sin rendirse. Y hubo ocasiones cuando Abraham se rindió, como ustedes se han rendido, y yo también. Pero hermanos, paciencia. ¿Qué necesita una esposa para mantenerse con su marido? Si es un conflictivo, por lo menos. Paciencia. ¿Y qué necesita un hombre con una mujer que tiene una conducta hostil? Paciencia. ¿Qué necesitan los padres que están criando un pequeño hijo?
paciencia. Y paciencia es sufrir sin retroceder, sufrir sin claudicar, sufrir sin volver atrás, es sufrir sin rendirse. Y esto le faltaba a Abraham, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Verso 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué está haciendo? Reafirmando Dios su pacto con Abraham. A veces los hijos dicen, me voy de la casa, me largo. Hijo, te amamos. Yo te amo, le dice el papá. La mamá también, yo te amo. O la mujer dice, ¿sabe que estoy sufriendo mucho? Me largo de este hogar. Bueno, el marido le dice, le reafirma, dice, yo te amo. Siempre te amé. Nunca he pensado en cambiarte como mi esposa. Nunca. Yo te amo. Dios es paciente y reafirmó su promesa para con Abraham. Y el resultado fue hermoso en el verso 6. Y creyó a Jehová, porque siempre nos falta fe. Y creyó a Jehová, y su fe no obró, tuvo fe, le fue contado por justicia. Dios lo vio como justo. Significa que es justo, que Dios mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera pecado. Dios mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera sido pecador. Creyó a Jehová. No obró, sino creyó. También por fe en Jesús, el Salvador, se hace salvo el pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Creyó. Abraham creyó. Hermanos, tenemos que creerle a Dios, tener fe en Dios, la confianza en Dios. Segundo, Dios quitó la duda de Abraham con un pacto. Hicieron un pacto. Esto lo tenemos en los versículos 7 al 12. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Dónde vemos la duda todavía? Dice que creyó, pero en el verso 8 se muestra duda. Verso 8. Y él respondió, Señor Jehová, tú dices que me vas a bendecir, tú vas a multiplicar mi prole, tú vas a hacer una nación grande usándome a mí. ¿Y en qué conoceré de que he de heredar? Yo quiero algo visible, yo quiero una escritura, yo quiero un documento, yo quiero un testamento. Era como ir delante de un notario. Yo quiero que estas palabras que tú me dices queden afirmadas. Y en aquel tiempo, hermanos, un documento notariado era lo que el versículo 9 en adelante lo explica. Lo vamos a explicar un poquito. Y le dijo Dios a Abraham en el verso 9, tráeme una becerra de 3 años. El becerro es el toro y la becerra, la vaca. Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto, y como era la costumbre en aquel tiempo, así se hacía un pacto, y los partió estos animales por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Se partía los animales, y la persona que hacía el pacto caminaba por en medio de los animales partidos. ¿Y sabe qué implicaba eso? Si no cumplía el pacto, la persona que fallaba podía también ser partida como se partían a los animales. Y siempre Israel no cumplió con su parte del pacto y nosotros tampoco.
Dios siempre es la parte que cumple. Nunca debemos decir al cónyuge, si tú no cumples, yo no. No, yo cumplo aunque tú no cumplas. Yo cumplo con mi parte, aunque los otros no. Veamos algo en Jeremías 34, 18 y 19. Jeremías 34, 18 y 19. Dice de la siguiente manera, Jeremías 34, 18 y 19. Y entregaré los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto, que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes, ahora aquí dice, el becerro, y pasando por medio de ellas. Dice aquí, no han guardado el pacto. Aunque pasaron por en medio de los animales partidos, no cumplieron. ¿Y cuántos matrimonios? El marido pone la firma la noche del matrimonio. Aquí mismo nosotros hemos sido testigos de un montón de matrimonios. Pusieron su firma delante de Dios, pusieron su firma delante de 300 testigos. Ahí estuve yo viendo la firma y ya están divorciados. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está el pacto? El matrimonio no es un contrato, el matrimonio es un pacto. Y esto está diciendo Dios. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia. Cuando una pareja de jóvenes se casan, Dios está presente, pero no les importa nada. Sencillamente rompen el matrimonio, rompen el pacto. Y Dios estuvo atestiguando eso. En mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio. Ese era el pacto. Así lo hacían delante de Dios. Entonces, dice el 15:10 que Abraham partió los animales y él caminó por en medio de esos animales partidos, pero faltaba el que hacía el pacto. No estaba Dios allí. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Y ya tuvo más duda porque dice, bueno, aquí yo ya he partido estos animales, pero quien tiene que pasar por en medio de estos animales divididos es Dios, afirmando su pacto. Pero Dios no aparecía. Mas a la caída del sol, él estaba desde la mañana, a lo mejor, sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor, tenía dudas, tenía temor, el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y cuando él estaba en esas dudas y en ese temor, aparece el Señor. Entonces Jehová dijo a Abraham, ahí apareció él. Dios quitó la duda de Abraham con un pacto. Y yo quería que leamos también Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 17. Malaquías capítulo 2. El matrimonio no es un simple contrato. El matrimonio es más que un contrato que una de las partes lo puede romper. El matrimonio es un pacto solemne y sagrado. Malaquías 2, Malaquías es el libro que está antes de Mateo, el último del Antiguo Testamento, 13 al 17. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Malaquías 2:14, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto.
Hay mujeres que quieren abandonar también al hombre de su pacto, o podemos decir al viejo de su pacto, o a la vieja de su pacto. No, dice, Dios no acepta. Han vivido 30 años juntos y ya quieren separarse. Han estado 40 años y ya canosos y encorvados, ser un mal testimonio para tanta gente y para sus hijos y para sus nietos, que no tienen vergüenza. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, aún en vuestro pensamiento, ni en pensamiento, la separación, que no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ella se ha desgastado amándonos y sirviéndonos, y luego abandonarla, no. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, hermanos. Verso 16. Él aborrece el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Bendita palabra de Dios. Este texto hay que recortarlo, ponerlo en un cuadro y tenerlo en el lugar más visible de la casa para que los niños, los hijos lo estén leyendo desde temprana edad y sepan lo que implica el bendito matrimonio. Es un pacto solemne y sagrado. Y en tercer lugar, Dios quitó la incertidumbre de Abraham consumando el pacto. Volvamos a Génesis, el capítulo 15, versículos 13 al 21. Miren, ¿qué le produjo a Abraham incertidumbre? Claro, a cualquiera de nosotros nos produjera esto, incertidumbre. 13 al 16 yo veo en Abraham incertidumbre. Dios le promete una nación como las estrellas del cielo y una multitud de su simiente como los granitos de arena junto al mar. Y luego vean lo que les dice. Le dice, te voy a bendecir. Y estas son como palabras de desaliento. 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Oye, te voy a dar una prole, pero van a morar en tierra ajena. Y tu descendencia será esclava allí y será oprimida 400 añitos nada más. Solo 400 años de opresión. Hermanos, esa terrible noticia produjo en Abraham, ¿qué cosa? Incertidumbre, desasosiego totalmente, desaliento. Dice, o sea, ¿cómo? Dios me va a dar una prole, pero serán esclavos 400 años, como obra Dios. Y les dice el verso 14, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. ¿A qué nación se refiere? Egipto. Y después de esto saldrán con gran riqueza, como sabemos sucedió. Y tú vendrás a tus padres en paz. Le dice también, te vas a morir y serás sepultado en buena vejez para que ya no sufras. Y en la cuarta generación volverán acá, tu pueblo que será esclavo 400 años, volverán a la tierra prometida. Volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de Canaán, del amorreo hasta aquí. Eso le produjo a Abraham, que él le produjo incertidumbre. Pero Dios, que es bueno, se le apareció y Dios cumplió su pacto. Dios mostró su pacto
pasando por en medio de los animales divididos, de los animales partidos por Abraham en el capítulo 15, el versículo 10. Veamos este paso. En el versículo 17. Y sucedió que puesto el sol significa ya anochecía, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha, porque Cristo es luz, Dios es luz, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Al pasar Dios, al pasar Cristo, al pasar esa antorcha de fuego por entre los animales divididos, se consumó el pacto. Y Dios siempre cumple con su parte. Más adelante vemos que el Señor entregó su vida. Su vida fue partida. Aquí, en este pacto, Abraham partió por la mitad a los animales, verso 10, y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y hoy, que es la Santa Cena, vamos a recordar ¿qué cosa? Que Cristo fue partido por la mitad. Un lanzazo le dieron en su costado, por mí, por ustedes. Ustedes deberían morir colgados en la cruz, y yo también. Pero Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Es Cristo el que pasó allí, ratificando, confirmando o consumando ese pacto. En aquel día, dice el verso 18, hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: mira, Abraham, no temas, no dudes, no tengas incertidumbre, porque a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, esto es el Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos y todos los terminados en eos. A todos esos Dios los sacó de allí y le dio la tierra prometida. Dios quitó la incertidumbre de Abraham consumando el pacto, pasando por en medio de los animales divididos. Hermanos, el pueblo no cumplió con su parte, y tampoco nosotros no cumplimos muchas veces la parte que nos corresponde. Leamos en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Jeremías 31. Como venían los cuervos y Abraham los espantaba, también por aquí anda un cuervo, que ya lo espanté. Jeremías 31. Hay gente que dice que conoce toda la Biblia y uno le pregunta: ¿y en qué consiste un pacto, pacto que hizo Dios con Abraham? No hay que decir nada, hermano. Ustedes pueden leer 50 años la palabra del Señor y no la comprenden toda, porque la palabra de Dios es fuente inagotable. Y si una persona dice que la conoce toda, solo tenemos allí a un pobre y triste jactancioso. Mientras más leemos, nos damos cuenta que menos sabemos, menos conocemos la palabra de Dios. Jeremías 31, 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, comenzando con Abraham el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, ¿qué hicieron? Invalidaron
Cuando una pareja se va a divorciar, están invalidando el pacto de Dios. ¿Y cuántos contratos se rompen? Dice, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, esposo de Israel, como Cristo es el esposo de la iglesia, es su esposa, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Se acerca ese día cuando Israel se haga otra vez el pueblo de Dios. Hoy no lo conocen. Ellos siguen esperando otro Mesías, no al Mesías que ya vino. Otro texto. ¿Qué implica el nuevo pacto? Romanos 10, 9 al 13. Romanos 10, 9 al 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, como Abraham creyó y le fue contado por justicia, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué es invocar? El que clama a Dios, el que pide auxilio a Dios, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces este es el nuevo pacto, que Cristo murió partido, sacrificado, como luego en la Santa Cena lo vamos a leer. Primero los Corintios 11, 25 y 26. Primero los Corintios 11, 25 y 26. Ahora podemos comprender un poco mejor lo que es un pacto. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto es que Cristo, el justo, que nunca pecó, murió partido, murió crucificado, murió en nuestro lugar. Dice Isaías, molido fue por nuestros pecados. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No hay evangelio si no predicamos de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Ustedes por sus pecados tenían que haber muerto, yo también, porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Cristo derramó su sangre. Cristo fue partido y su sangre preciosa nos limpia de toda mancha, de todo pecado, de toda maldad. Dice Génesis 15:1, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temamos, Cristo ya murió por nosotros, Él nos ha perdonado y Él nos ha asegurado la vida eterna. Nos vamos a morir pronto, pero vamos a vivir con el Señor y estaremos con Él por toda la eternidad. Amén. Hay que volverse a Dios. Vamos a estar de pie y vamos a orar.
Vamos a orar y luego vamos a pedir al coro que suba y la orquesta también. Estuardo, luego de la oración subimos y cantamos el himno y seguimos con la Santa Cena. Oremos a Dios. Soberano Dios, a ti sea la gloria, la honra y el honor. Qué bendición tan grande y honor que nos has dado como parte de tu iglesia, de tener con nosotros a la bendita palabra de Dios y estudiarla capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra, línea tras línea. Tu palabra que permanece para siempre. Abraham tuvo temores, Abraham tuvo dudas, Abraham tuvo incertidumbre y nosotros también. Señor, te confesamos que a veces nos ha invadido el temor, también nos han invadido las dudas y también la incertidumbre. Nos hemos sentido muchas veces perplejos, pero tú nos recuerdas en esta mañana, no temas, que no tengamos temor, porque tú nos vas a guardar, tú nos vas a cuidar. Y si morimos no hay nada que temer, porque tú moriste en la cruz, tú resucitaste y tu resurrección también es una garantía para nosotros de una futura resurrección. Moriremos, pero resucitaremos, ya no con este cuerpo mortal que se envejece, que se encorva, que se enferma, que se duele y que se muere, sino con un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, un cuerpo apto para vivir en el cielo. Y con esta esperanza vivimos. Gracias, Señor, porque los pactos que tú has hecho con nosotros, tú los has cumplido. Hiciste pacto de no enviar un diluvio y no vendrá diluvio. Y el nuevo pacto, Jesucristo que vino a esta tierra, Dios se hizo como uno de nosotros. Aquí vivió, aquí sufrió, murió y resucitó al tercer día victorioso. Tú tomaste nuestro lugar, el justo por los injustos. Nos has recordado que Abraham se volvió a ti, Lot no. Abraham salió de Egipto, Lot regresó a Sodoma. Que mis hermanos y yo no regresemos al mundo, sino que nuestra vida esté orientada al cielo. Vivimos aquí en la tierra, pero con el corazón y la mente en el cielo. La esperanza de la vida eterna que ya tenemos, de disfrutar contigo por toda la eternidad. Hermanos queridos, si algunos se sienten lejos de Dios, vuélvanse a Dios en este momento, no mañana. Díganle: Señor, yo me vuelvo a ti. Y si tiene pecados que confesarle, dígale: Señor, yo te confieso todos mis pecados. Cuéntele toda la verdad a Dios. Y los que están aquí de pie en este templo o conectados escuchando este mensaje y no conocen a Jesús, acepten el sacrificio de Cristo en este momento. Díganle al Señor estas palabras: Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que en la cruz tú moriste por mí. Perdóname. Lava las manchas de mi alma con la sangre que derramaste en la cruz. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame para que yo pueda ser desde hoy un hijo, una nueva criatura. Gracias por la nueva vida que me has dado. No sigo desde hoy otra religión, sino otra vida, con Cristo viviendo en mi corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, gracias por este culto. En el nombre de Jesús. Amén. Y a los hermanos que se han conectado con nosotros y amigos, Dios los bendiga. Un abrazo desde la ciudad de Milagro. Dios los bendiga.